Vamos a ir a la Biblia. Recuerdan que hace 8 días iniciamos un estudio. Les dije a mis hermanos que íbamos a iniciar un estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Entonces vamos a continuar en esta noche. Vamos a hablar de lo que dicen los versículos 5 en adelante, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ir al versículo número 5. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Vamos a hablar en esta noche del Dios de luz. He titulado el mensaje en esta noche así: el Dios de luz. Digan todos, el Dios de luz. Ok. Leemos la palabra del Señor en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es palabra de Dios. Siéntense, hermanos, por favor, en esta noche y prestemos mucha atención a la palabra de Dios en esta hora. Voy a hablar, como dije, acerca del Dios de luz. Hace 8 días tuvimos como una breve introducción de lo que es la primera carta del apóstol Juan. Dijimos hace 8 días, como para recordar un poco y que todos entremos en contexto, dijimos que la carta obviamente fue escrita por el apóstol Juan, y dimos algunas razones por las que Juan, aunque el nombre no está de manera explícita en el libro, pero dimos algunas razones de peso bíblicas para creer que esta carta la escribió Juan, por el lenguaje, por la autoridad apostólica con la que se escribe y por en sí por el lenguaje que maneja el apóstol Juan en todos sus escritos. Hablamos también de una pequeña biografía. Dimos una pequeña biografía del apóstol Juan y dijimos cuál era el propósito o el tema general de la epístola de Juan. Y recuerden, hermanos, que el tema general de la epístola de Juan es un llamado al verdadero evangelio. Muchos de nosotros posiblemente creemos que el tema general de la epístola de Juan es el amor. Y sí, el amor está ahí de manera implícita, pero está incluido en lo que tiene que ver con el verdadero evangelio. Un evangelio sin amor no sería un verdadero evangelio. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, yo los noto como algo adormecidos. Pero en esta noche vamos a hablar acerca del Dios de luz. Todo esto hace parte del llamado al evangelio o al verdadero evangelio, al cristianismo verdadero. Miren, en los tiempos en los que Juan el apóstol escribió esta carta, estaba en auge, y ahora vamos a entender por qué estoy diciendo esto. Estaba en auge una filosofía que, con los años cobró fuerza, tomó mucha fuerza, y en ese tiempo de alguna manera como que contaminó a la iglesia cristiana, que eran los gnósticos. Esos gnósticos de aquel tiempo decían que el cuerpo y el alma, o sea, la parte espiritual del hombre y la parte material, no se afectaban la una a la otra. O sea, ellos decían que el alma era buena y que el cuerpo era malo, y que lo que hacía el cuerpo no contaminaba para nada el alma. Eso es un pensamiento que va
totalmente en contra, que es totalmente contrario al cristianismo o a lo que la Biblia dice, ya que la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, y los apóstoles hacen énfasis en esto, sobre todo el apóstol San Pablo cuando dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que lo que se hace con el cuerpo realmente sí afecta el alma. La decisión la toma el alma y el cuerpo es solamente como el instrumento con el que se llevan a cabo las acciones. Eso no es que está desprendido una cosa de la otra. Ahora, en este momento el apóstol Juan está hablando del Dios de luz, o Dios como el Dios de luz, quizá queriendo contrarrestar aquella filosofía de que algunas personas creían que ya eran salvadas, que su alma estaba limpia y que podían vivir en alguna manera una vida impía y ser cristianos a la vez. Eso es imposible, eso no se puede, hermanos. Entonces yo quiero resaltar algunas cosas del pasaje que leímos. En primer lugar, repite el apóstol Juan lo que decía en los primeros versículos, que el mensaje que él estaba predicando es el mensaje que ellos habían oído. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De él. Resulta que ellos, los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, había recibido el mensaje del evangelio no por intermediarios, sino de primera mano del mismo Señor Jesús. Entonces por eso está diciendo, este mensaje, esto que les estoy escribiendo, esto que les estoy predicando, es lo que hemos recibido de él, y eso es lo que les estamos anunciando a ustedes. Porque dice, este es el mensaje que hemos recibido del Señor, de él, y os enseñamos. O sea, estaban siendo fieles al mensaje que habían recibido del Señor Jesús. Ahora, lo que quiero resaltar en esta hora, básicamente son dos cosas, hermano, en el mensaje de esta noche. La primera es qué significa luz y tinieblas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el Dios de luz revela nuestra profesión de fe, si es falsa o si es verdadera. Vamos con lo primero entonces en esta noche. Ubíquense ahí en el versículo 6. Porque el versículo 5, perdón. Dice, este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, en la Biblia, la palabra luz y la palabra tinieblas son dos símbolos que son muy conocidos, por decir así, muy mentados, muy nombrados en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué significa luz y qué significa tinieblas? Por lo menos en dos sentidos vamos a tratar de aplicar a la luz de la Biblia qué significa luz y tinieblas. En primer lugar, la Biblia menciona la luz en un sentido intelectual y las tinieblas también en un sentido intelectual, pero segundo menciona la luz y las tinieblas en un sentido moral. En un sentido intelectual, la palabra luz significa las verdades bíblicas. Por ejemplo, algunos versículos para corroborar esto. Salmo 119, 105, ustedes se lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra. O sea, que en la suma de las palabras de Dios, todo el contenido de las Sagradas Escrituras, a eso se le puede conocer o considerar como la luz. Otro versículo, Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice, Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Obviamente, mandamiento y enseñanza aquí son referencias a la palabra de Dios. Dice que el mandamiento es una lámpara y que la enseñanza es para nosotros, ¿qué, hermanos? Luz. Entonces, entendamos esto. Cuando habla la Biblia acerca de que Dios es luz, se está refiriendo a la verdad de su palabra. Pero en un sentido moral, la palabra luz significa santidad.
Santidad. O sea, cuando está diciendo que Dios es luz, está diciendo que Dios, o que su palabra es la verdad, y que Él es un Dios santo. Vayan por favor a Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Está hablando aquí de la luz como santidad. O sea, váyanlo teniendo bien claro. Luz entonces es la verdad de la palabra de Dios, y luz es santidad. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas ¿de qué, hermanos? De la luz. Andemos como de día. Aquí día es sinónimo de luz, obviamente. Honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces escúcheme acá. La palabra luz significa la verdad, ¿y qué más? Y la santidad. Entonces digan, luz es verdad y santidad. ¿Qué es lo contrario de verdad y santidad? Mentira. Así como lo contrario de la luz, ¿qué es? Las tinieblas. La luz es la verdad y la santidad, y las tinieblas es la mentira y el pecado. En este caso la Biblia dice que Dios es, ¿qué, hermanos? Luz, o sea, verdad y santidad, y no hay ningunas tinieblas en Él. Significa que en Dios no hay mentira y no hay pecado. Ahora vamos con el segundo punto, que sería cómo ese Dios de luz revela nuestra profesión de fe. Cuando hablo de nuestra profesión de fe, hablo acerca de lo que nosotros decimos que somos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos? Digan amén los cristianos. ¿Cuántos se profesan cristianos? A eso me estoy refiriendo. Si usted profesa ser cristiano, resulta que el Dios de luz pone en evidencia si lo que yo profeso es falso o es verdadero. ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3? Que todo aquel que practica la justicia, ¿qué hace? Viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no ama la luz, el que no practica la justicia, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando alguien está sucio, cuando alguien está impuro, quiere quedarse como en lo oscuro para que no se note la suciedad que tiene. Pero el Dios de luz, hermanos, Dios siendo luz, Él nos pone a nosotros su luz, nos pone en evidencia si realmente nuestra profesión de fe es falsa o es verdadera. Ahora, lea el versículo 6 y verá que ahí hay una profesión de fe falsa. Porque dice así, ¿cómo dice el versículo 6? Si decimos que tenemos nosotros comunión con Él, o sea, podemos decir, si decimos que somos cristianos, si decimos yo voy a la iglesia, si decimos yo soy evangélico o yo soy hijo de Dios, bueno, qué sé yo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? En tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros decimos que tenemos comunión con el Señor, como ya dije, que somos hijos, que bueno, etcétera, etcétera, pero andamos en tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Yo les dije que son las tinieblas. Mentira, ¿y qué más? Y pecado. O sea, yo digo, yo soy hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios, yo voy a la iglesia, yo soy salvo, si Cristo viene me voy con Él, pero resulta que ando en mentiras y ando en pecado. Entonces, ¿qué pasa conmigo? O sea, ando en tinieblas, eso es andar en tinieblas, andar en mentira y andar en pecado. Entonces la Biblia dice, no, estoy mintiendo, no practico la verdad. Mire,
Hay muchas personas, hermanos, y lo decimos lastimosamente, en las iglesias cristianas, asisten regularmente a la iglesia, pero no tienen un conocimiento, ni siquiera un conocimiento acerca de lo que es pecado, acerca de lo que no es pecado. Viven vidas pecaminosas, pero creen que por el hecho de que van a una iglesia regularmente, que son miembros, que aparecen en el listado de membresía de una congregación, que eso les es suficiente para la salvación. No, es mentira, hermano. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en mentira y en pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esa es una profesión de fe falsa. Por esa razón es que cuando venga el Señor, no todos los que profesan seguir a Cristo se van a ir con Él. Va a ser un día de muchas sorpresas para muchas personas. Pero mira, aquí sigue una profesión de fe verdadera. Mire la profesión de fe verdadera. Dice, versículo 7: pero si andamos en luz, en verdad y santidad, entonces ¿qué tenemos nosotros? Comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El cristiano cuya profesión de fe es verdadera, obviamente la luz de Dios lo va a poner en evidencia, y en esta noche esperamos que la palabra nos ponga en evidencia si nuestra profesión de fe es verdadera o es falsa. Porque es que el que anda en luz, a él no se le dificulta tener comunión los unos con los otros, porque él está en luz. Si no han notado, bueno, no para que juzguemos, pero no han notado que hay personas que en alguna manera se les dificulta vivir en comunión. A ellos se les facilita más vivir en discordias, hermanos. Se les facilita mucho más. Yo creo que esos posiblemente están en tinieblas, o necesitan madurar un poco más. Pero una evidencia de una profesión de fe verdadera es que se puede lograr la comunión los unos con los otros. Ahora, mayormente con los que son de la familia de la fe. Ahora, dice que la sangre de Cristo, ese es el segundo rasgo de una profesión de fe verdadera que está registrado aquí en este pasaje. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea que el cristiano que tiene una profesión de fe verdadera, él está en ese proceso de cada día ser más puro. La sangre del Señor Jesucristo obviamente nos limpia de todo pecado, y está en ese proceso de santificación. Ahora, no que ya no peque, porque el hecho de que ahora nuestra profesión de fe sea verdadera, eso no significa que ya seamos perfectos y que no pequemos. No, porque dice que si decimos, versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y escúcheme aquí, porque esto es un rasgo de una profesión de fe verdadera. La persona cuya profesión de fe es verdadera, número uno, dije que se le facilita tener comunión con los demás. Y número dos, la persona que tiene una profesión de fe verdadera, a esa persona no se le dificulta ver su propio pecado. O sea, haga de cuenta, yo vengo sucio, pero me expongo a la luz. ¿Qué pasa cuando me expongo a la luz estando sucio? Me miro mi suciedad. ¿Qué pasa si estoy yo siendo pecador? Me acerco al Dios Santo. Mi pecado se va a poner en evidencia. No sé, hermanos, pero creo que todo cristiano debiera experimentar eso. Entre un cristiano más se acerca a Dios, más mira su pecado. La persona entre menos vea su propio pecado, yo puedo decir que más lejos está del Señor. Usted no mira gente que dice, ¿yo? O cuando se habla de algo en lo que posiblemente podamos estar fallando, las personas generalmente dicen, ay no, yo en eso no, yo en eso estoy bien. Yo, hermano, ¿yo cuándo? Eso muestra
no santificación. Eso no está mostrando santificación en la persona. Eso lo que está mostrando es su ausencia, su lejanía de Dios, a tal punto que no puede verse pecador. La persona que se autopercibe como santo, como justo, a sí mismo está lejos, se autopercibe pecador. Es más, entre más se acerca a Dios, eso significa que está acercándose más al Señor. Usted puede ver la suciedad de su pecado, puede ver lo terrible de su pecado. Eso significa que usted se está acercando al Dios de luz y que la luz de Dios está poniendo en evidencia su pecado. Pero tenemos la bendición que no solamente la luz de Dios nos pone en evidencia o pone en evidencia nuestro pecado, sino que afortunadamente tenemos la bendición de que la sangre de su amado Hijo nos limpia. Pone en evidencia mi pecado, pero la sangre de Jesucristo me limpia de ese pecado. Gloria a Dios. Obviamente, ese rasgo de la persona cuya profesión de fe es verdadera, que puede ver su pecado. Ahora, como puede ver su pecado, este es el tercer rasgo, hermanos, de una profesión de fe verdadera. Versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. Ahora, cuando su profesión de fe es verdadera, usted no solamente puede tener comunión con los demás, no solamente reconoce su pecado, sino que es capaz de confesar su pecado. Sabe que muchas veces a nosotros hasta como que reconocemos que tenemos pecado, que estamos mal, que estamos mal en algo, pero confesar el pecado cuesta, hermano. Pero el que está en luz, en el Dios de luz, entre más se acerca al Señor, si su profesión de fe es verdadera, cada vez más en la vida cristiana se le va a facilitar confesar su pecado, llorar su pecado, lamentar su pecado y pedir misericordia a Dios por su pecado. Persona cuya profesión de fe es verdadera reconoce su pecado y confiesa su pecado. Ustedes recuerdan cuando la Biblia dice que el patriarca Jacob luchó con el ángel toda la noche, y al rayar el alba el ángel le decía: suéltame, y Jacob le decía: si no me bendices, no te dejaré ir. Y cuando ya iba a rayar el alba, la Biblia dice que el ángel, para bendecirlo, le dijo una cosa, y era que le declarara su nombre. ¿Cómo te llamas? Ahora, ¿ustedes qué creen? El ángel, que es una representación de Cristo preencarnado, antes de encarnarse, ¿ustedes qué creen? ¿El ángel sabía o no sabía el nombre de Jacob? Pero ¿qué era lo que pasaba con el nombre de Jacob? ¿Saben qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, ladrón, engañador, cosas así. El ángel lo que estaba pidiéndole a Jacob decía lo que él realmente era, porque esa era la vida de Jacob hasta ese momento. Lo que el ángel confesar a quién era, hermano. Ahí es donde nosotros nos quedamos cortos, porque nosotros decimos: sí, yo peco, pero en el momento de reconocer decimos: pero no. O sea, buscamos la manera de salirnos por un ladito, así sea por un ladito, pero nos salimos. Pero qué bueno que hagamos lo que hizo Jacob y que le digamos al ángel: soy el engañador, sí, soy el usurpador, sí, soy el mentiroso, sí, ese soy yo. Yo creo, mis hermanos, oculto, pero muchas veces lo que el Señor ha estado esperando para restaurar: sí, Señor, realmente yo tengo problemas con la mentira. Sí, Señor, realmente yo tengo problemas con esto. Sí, Señor, realmente tengo una debilidad con esto, pero aquí estoy, Señor, te confieso mi pecado. Confesamos nuestros pecados, tenemos la promesa de que es fiel. ¿Por qué cargarnos con un pecado y llevarlo arrastrando en nuestros hombros posiblemente, cuando hay alguien que murió por ese pecado en la cruz del Calvario y que nos está diciendo que si lo confesamos, el castigo por ese pecado ya
más bien no lo confesamos eso y dejamos que la misericordia del Señor nos levante, nos transforme y nos haga, aleluya, una nueva criatura, una nueva persona. Pero amañados nosotros ahí con algo, en lugar de decirle: sí, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y termina diciendo que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, y esto es parte también de la falsa profesión de fe, como ya lo dijimos. Entonces, yo quiero que se queden con este consejo de la palabra en esta noche, hermanos, y qué bueno que sigamos estudiando esta carta para que el Señor nos siga enseñando.